pero también significa norma. Es decir, al mismo tiempo que canon significa medida, también significa norma, guía. En la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento termina la fijación del canon, es decir, todos los libros sagrados terminan con el libro del Apocalipsis. Ya vimos el concepto de revelación, no se me vayan a confundir. El hecho de que la revelación de Dios a través de la Escritura quede fijada en los libros que tiene la Sagrada Escritura, no quiere decir que Dios no siga hablando, que Dios no siga revelándose por medio de la tradición, por medio del magisterio de la Iglesia, por medio de la creación, por medio de nuestra propia historia personal y de la historia de otras personas y por en el acontecimiento del mundo. Dios sigue hablando. Decir que la Biblia quedó fijada en cierto número de libros y de escritos como canon bíblico, no significa decir que Dios ya no habla, que Dios ya no se revela. Solamente quiere decir que la tradición cristiana creyó conveniente, creyó oportuno decir, hasta aquí llega la revelación bíblica en estos libros. Ustedes no se imaginan, ni yo alcanzo a imaginarme, cuántos escritos corrían para hablar, por ejemplo, de María. En los escritos populares, tradiciones, recuerdos, la piedad popular, la dormición de María, o como esas cosas que hemos visto en las películas de Semana Santa, ¿no? Que Jesús hacía milagros de chiquito, que hacía unos pajaritos de barro y les soplaba y ya salían volando los pajaritos, que las palmeras se agachaban para cubrir a la Virgen y a José cuando iban en su procesión a Egipto. Había muchas tradiciones orales y muchas tradiciones escritas, y la Iglesia creyó conveniente resumir qué es lo que se considera sagrado porque tiene un beneficio para la salvación. En eso consiste la fijación del canon. Ahora, a nosotros, yo sé, este tema para muchos es, por ahí hubiéramos empezado, porque mucha gente hemos sufrido. La verdad yo no he sufrido, pero bueno, me voy a incluir por los que han sufrido. Pero hay mucha gente que sufre de angustia para decir, nosotros tenemos la Biblia buena y los protestantes tienen una Biblia mocha, incompleta. Y a veces hemos sufrido también un poco de marginación o hemos marginado a otras denominaciones cristianas por su tradición y su canon. Hace poco, en un curso avanzado, el padre Raúl Lugo nos dio una explicación que a los que oyeron con atención pudo abrirnos los ojos. La determinación del canon entre católicos y protestantes no es algo que se debe de reducir al siglo XVI. Es algo que viene de mucho más antes y tal vez nos ayude a entender esto. El Antiguo Testamento tiene su propio canon. Los judíos tienen su propio canon. Ellos se reunieron en concilio después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70.
salieron de Jerusalén y se fueron a un lugar de Alejandría, un gran territorio, pero en la ciudad de Yamnia se reunieron, hay esa tradición, los judíos, y ahí ellos determinaron su canon. Inicialmente, ese canon de los judíos no contempla a 7 libros. Lo dejaron los judíos fuera, 7 libros. Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, Macabeos 1 y 2. ¿Ok? ¿Por qué? No sé, es su tradición. Tuvieron sus razones de fe, sus razones de decisión, de concilio, los judíos sobre su Biblia. Y excluyeron esos 7 libros. Hay muchos cristianos que no son católicos que tienen una Biblia y no tienen esos libros. Pero viene desde allá. Ahora, tradujeron después la Biblia al griego. El Antiguo Testamento se tradujo al griego porque muchos cristianos, muchos judíos, no sabían hebreo, no sabían arameo. Se dice que Jesús sabría algo de hebreo y arameo, pero su fuerte era el griego. Entonces muchos judíos y muchos cristianos no sabían los idiomas antiguos y se tradujo. Hay una leyenda, 70 ancianos, ¿verdad?, se reunieron, 70 sabios, no quiere decir viejitos ahí chocheando, 70 sabios se reunieron para traducir la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, al griego. Y al traducirla, ellos incluyeron esos 7 libros. Entonces, a nosotros los cristianos nos llegó el Antiguo Testamento con los 7 libros incluidos. Pero muchos judíos siguen teniendo su Biblia sin esos libros. Por eso se llaman deuterocanónicos. O sea, entraron al canon después. Deutero después. Canónico, entraron al canon. Fueron contemplados como inspirados tiempo después. En la traducción de la Biblia al griego. Se le conoce así como de los 70. En sus apuntes ven LXX. La primera vez que yo vi eso hace muchos años, dije, pues, ¿qué es esto? Pues es 70. Es la tradición de los 70. Traducción de los 70. O también se conoce como la Septuaginta, porque en latín Septuaginta es 70. Ahora, ya dije todo esto que está aquí, ¿verdad? Los judíos, cuando excluyeron estos 7 libros, ellos solo consideraron inicialmente 24 libros del Antiguo Testamento de su Biblia hebrea. Usted no tiene ni que quebrarse la cabeza porque no somos judíos. Entonces, a veces uno estudia la Biblia y dice, la Biblia hebrea. No, estamos estudiando el Antiguo Testamento cristiano. Nomás que pues se oye bonito, se oye así apantallador. No, por la Biblia hebrea. Primero, ni estudiamos en hebreo. Segundo, ni estudiamos en latín. O sea, es el Antiguo Testamento cristiano, que incluye los libros deuterocanónicos. Ahora, después va a haber una nueva cantidad de libros en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, pero también depende de cómo se cuentan, de cómo se distribuyen. Por ejemplo, los profetas, si los pones los profetas menores por cada uno, los cuentas, aumenta el número. Si añades, y nosotros no hacemos eso, pero algunas Biblias
pone, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones lo incluyen junto al profeta. Otros lo hacen un libro diferente. Otros ponen Macabeos 1 y 2 y otros solamente Macabeos, ¿no? Entonces, de esa manera va cambiando los números, pero no se quiebre mucho la cabeza. Vamos a ver cómo está el asunto del canon del Antiguo Testamento de los cristianos. Eso es lo importante. La Biblia hebrea, Antiguo Testamento, para los cristianos tiene los 7 libros deuterocanónicos. Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Esa es la Biblia, Antiguo Testamento, para nosotros los cristianos. El Evangelio de Lucas nos habla del Antiguo Testamento como un escrito que se organiza en 3 partes. Si nosotros estudiamos como judíos, tenemos que hablar del Ketubín, del Nevín, de los profetas, etc. Pero desde el punto de vista por ejemplo, de Lucas, son los escritos de Moisés, los profetas y los salmos. Una manera general de referirse al Antiguo Testamento en esas 3 partes. Y como dije hace un momento, nosotros los cristianos recibimos la Biblia del Antiguo Testamento en griego, ya con los deuterocanónicos incluidos. Y ya los acabo de mencionar. Ahora, más concretamente es importante que veamos cuál es la fijación del canon del Antiguo Testamento para los cristianos. La mayoría de los cristianos, la mayoría de todos los perdón, los primeros cristianos, no hablamos de la mayoría de nosotros hoy, la mayoría de los primeros cristianos, los padres de la iglesia, aceptaron sin ningún problema la Biblia hebrea de los 70 con los deuterocanónicos, es decir, una versión amplia del Antiguo Testamento. Sin embargo, hubo algunos padres de la iglesia que preferían la versión breve del Antiguo Testamento, sin los deuterocanónicos. Ese ejemplo se puede encontrar en San Agustín. San Agustín, él prefería todo el Antiguo Testamento con todos los libros, incluidos deuterocanónicos. San Jerónimo, el patrón, el mero de los estudios bíblicos, él iba por la línea de no considerar a los deuterocanónicos dentro del Antiguo Testamento. Pero la mayoría lo aceptó. Ahora, ¿qué pasa con la Reforma Protestante? Siglo XVI, que ya es agua de nuestro chocolate. A nosotros nos ha llegado una leyenda negra y todavía no nos podemos librar de ese fantasma. En el estudio bíblico entre católicos y protestantes todavía está ese, pues sí, es una sombra que nos acompaña. Nos enemistamos mucho. Hay una, ¿cómo se dice? Hay un sentimiento interno que no es muy sano de parte de unos y de otros sobre quién está mal, quién está mal. Y eso pues se ha venido
haciendo un quiste en la conciencia de los católicos y de muchas otras denominaciones en cuestión de la Sagrada Escritura. Tanto que hay personas que estudian la Biblia o enseñan la Biblia, pues para hacer quedar mal a los otros, ¿no? La Reforma Protestante está marcada por Lutero. Y quiero que sepa usted que Lutero es considerado en los ambientes bíblicos como un gran conocedor de la Sagrada Escritura. Él tradujo la Biblia al latín, al alemán, de los idiomas originales. Y al traducir la Biblia de los idiomas originales, a él le pareció, como incluso le llegó a padecer a San Jerónimo, que algunos libros tienen autoridad, pero no deberían ser considerados inspirados. Y entonces él los puso en su Biblia, traducidos, y ahí están, pero los llama apócrifos, es decir, no inspirados. Para él lo más importante de la inspiración y la canonicidad es lo que predicaba Jesús. Para él eso era lo más importante. ¿Hay algunas diferencias? Sí las hay. Después vienen otras diferencias que marcan otros protestantes, de capítulos, de versículos, de algunos libros que dejan fuera, pero no es con el afán de echarle tierra a uno o a otra religión. Calvino, por ejemplo, él excluyó todos los deuterocanónicos. Y aquí viene una pregunta. En este asunto de la relación entre católicos y protestantes, ¿cómo anda nuestro corazón a la hora de estudiar Biblia? Solo revisemos por un momento breve. Yo recuerdo cuando hace unos 40 años, cuando apenas empezaba este camino, yo me acuerdo que me gozaba de discutir con protestantes y hacerles ver que nosotros éramos la buena y teníamos lo mejor. Yo me acuerdo que mi papá, cuando llegaban los protestantes a querer convencer a personas que rentaban cuartos allí en la casa de mi papá, él encantadísimo de discutir con ellos y pelear, en buena onda, pero pelear. Y me decía, mijo, vente, ayúdame. La verdad, pues yo lo respetaba mucho, pero no me metí a esto. Yo ya estaba estudiando Biblia y estaba viendo otra cosa. Estaba viendo que mis maestros habían estudiado la mejor Sagrada Escritura, incluso con profesores no católicos. Y entonces como que se me estaba abriendo un mundo más arriba, ¿verdad? Se han hecho traducciones ecuménicas, por ejemplo, ¿verdad?, en donde católicos y protestantes buscan encontrar la mejor versión de la palabra de Dios. Entonces, ese asunto de cómo fijan el canon los protestantes y cómo lo fijan los católicos, lo buscó la Iglesia resolver con un concilio en el siglo XVI. Un concilio donde fija definitivamente estos y no otros son los libros inspirados del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Más adelante, ya cuando está toda esta efervescencia de la Reforma Protestante y
todos los coletazos que llegan así pues de veras, de tensión dentro de la iglesia y división dentro de la iglesia, entonces el Concilio de Trento define de manera más fuerte el canon. Y no nomás el canon. El Concilio de Trento define muchas cosas más de una manera radical. Es decir, muy firme. Y además de firme, pegando duro, ¿no? Es típico que las definiciones del Concilio de Trento decían así: los sacramentos son 7 y solo 7. Y quien diga lo contrario, anatema. Los libros de la iglesia, los libros inspirados son estos y no más. Y quien diga lo contrario, anatema. La Biblia no tiene ningún tipo de error. Y quien diga lo contrario, anatema. Todavía tenemos muchos católicos y muchos cristianos que tienen esa mentalidad. Nada menos en México todavía teníamos ahí algunos católicos que son tipo de los como los cristeros, ¿no? Así de que viva Cristo Rey y fuego, ¿no? Sin embargo, este canon ya había sido definido por el Concilio de Florencia de una manera más cordial, más eclesial. Pero sí, Trento puso las cosas en su lugar y a mucha gente le hace falta que le digan así. Y a mucha gente le gusta, ¿verdad? Pero el Concilio Vaticano II es un concilio pastoral y es un concilio que define de manera bellísima la revelación, la inspiración, el canon. En ese Concilio Vaticano II incluso hubo miembros de otras iglesias, de otras religiones que estaban presentes. La iglesia quería abrir un sentido de fraternidad con los demás. Como ahora en nuestro, vamos a decir, en nuestro ambiente. En la iglesia hay hay una oficina, en todas las diócesis, hay una oficina de asuntos ecuménicos. Hay sacerdotes que promueven que haya un diálogo entre los cristianos. Desde hace 60 años, el Papa Juan XXIII dijo que los cristianos, católicos o protestantes, tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Y debemos de fijarnos en eso. Luego también, creo que fue Pablo VI quien dijo que la verdadera fe de los cristianos se pone a prueba en cómo nos tratamos unos a otros, en cómo hacemos el bien, cómo practicamos la justicia. Entonces, cuando yo veo aquí en mi parroquia, aquí afuera, aquí hay como 100 iglesias en este pueblo chiquito que yo vivo, estuvo en el récord Guinness, este rancho, Turlock, de tener las más iglesias per cápita en el mundo, ¿no? Y cuando yo veo jóvenes de otra denominación cristiana que andan cuidando viejitos y limpiando las calles, y yo digo, qué bonitos nos veríamos los católicos con ellos haciendo labor social, pensando en el Papa Pablo VI. Qué bonitos nos veríamos si hiciéramos el bien juntos, ¿verdad? En vez de estarnos peleando en números, ¿verdad? En cosas de números. Es una tristeza
que familias estén enemistadas y divididas por asuntos que no son esenciales a la fe. Ahora, ¿cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? Para los cristianos, 73. 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Eso es nuestro canon cristiano. Usted tiene una Biblia, obviamente, solamente vea ahí al inicio que dice nihil obstat, imprimatur, ¿verdad? Y ahí está la autorización eclesiástica de que esa Biblia fue revisada y autorizada por el magisterio de la Iglesia Católica. Y entonces, esa es su Biblia, esa es nuestra Biblia, ¿verdad? Si alguien tiene una Biblia que no es católica y le faltan los deuterocanónicos, ¿verdad? Pues no la vaya a quemar. Es palabra de Dios. Está inspirada. ¿Sí? Entonces, el asunto del canon bíblico no es un asunto de pleito eclesial. Es un asunto de tradición. Y sí, en la Reforma Protestante, los protestantes eligieron la tradición hebrea versión corta y los cristianos la tradición griega versión larga. Porque el asunto está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. ¿Ok? Hace poco estaba investigando para invitar y termino. Hace poco estaba investigando para invitar a Ricardo López, un biblista de Chicago, a dar una plática a los animadores bíblicos sobre la verdad en la Biblia. Y estaba yo un poco investigando para saber cómo orientar su participación y me encontré que en el ambiente de la Sociedad Americana de Literatura Bíblica de Estados Unidos, ellos hicieron una declaración en Chicago hace como unos 40 años. Y es una declaración en donde afirman la inerrancia de la Biblia. Un tema que para los cristianos ahora se trata como inspiración. Para los católicos es inspiración. Pero hay muchos protestantes que tienen una visión muy católica. Un buen ejemplo. La carta a los Efesios, entre los católicos la mayoría están convencidos de que es un escrito de un discípulo de Pablo. Algunos católicos dicen no, fue Pablo. Y la mayoría de los protestantes se van por esa línea de que fue Pablo y no un discípulo. Y son cuestiones abiertas en la investigación. ¿Qué es el canon? La fijación del número de libros inspirados en la Biblia. ¿Hay distintos cánones? Sí, señor. El canon hebreo, el canon griego. En esa tradición, muchos cristianos eligen la versión corta del canon hebreo, que incluso San Jerónimo le gustaba esa. Los cristianos, los católicos, por concilio, por definición de la iglesia, porque les pareció lo más bueno para la salvación, tenemos la versión larga del Antiguo Testamento. Y recuerden, el asunto de problema de números es del Antiguo Testamento. Del Nuevo está
tranquilo, no hay ahí ningún problema. ¿Ok? Pero el canon no es una decisión arbitraria, es un proceso de fe, un proceso de discernimiento, un proceso de la iglesia y de sus pastores. La iglesia católica, desde los apóstoles, pasando por concilios, hasta ahora tenemos nuestro canon bíblico. No hay que confundir veredas con caminos. No hay que pelearnos por cosas que no estuvieron ni en la mano de los que tienen la Biblia sin deuterocanónicos, ni en nuestra mano que tenemos Biblia con deuterocanónicos. Y nos vamos a un descanso. Y después del descanso abrimos un diálogo, ¿verdad, Pedro? Sí.